El aroma a pino y tierra húmeda impregnaba todo el recinto, las vigas de madera del gran salón, las capas forradas de piel de los miembros de la manada, incluso mi piel, mientras permanecía pegada a la fría pared de piedra, tratando de hacerme invisible. Era la noche de la reunión en la que los alfas de los territorios vecinos se reunían para discutir las fronteras, las alianzas y la frágil paz que mantenía unido nuestro mundo. Yo no debía estar allí, no debía estar en ningún lugar importante. Mis dedos temblaban mientras agarraba la bandeja, cuyo metal estaba tan frío que me quemaba. A mi alrededor, los lobos reían y bebían. Sus voces eran un estruendo que me hacía doler los huesos. Yo era humana, frágil, quebradiza, irrelevante. Me habían traído a la manada Shadowpine hacía 3 años. Me habían intercambiado como moneda de cambio para saldar las deudas de mi padre. Él lo había perdido todo en el juego, incluida yo, y el Alpha Kane había aceptado la oferta con la misma indiferencia con la que uno podría adquirir una silla nueva. Yo era una propiedad, limpiaba sus salones, le servía las comidas y permanecía en silencio. Mi cabello, pálido como el trigo en invierno, colgaba suelto sobre mis hombros esa noche porque no había tenido tiempo de trenzarlo adecuadamente. Me hacía destacar entre los lobos de pelo oscuro, otro recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Odiaba lo expuesta que me hacía sentir, como un faro que anunciaba mi diferencia. Pero ahora no había tiempo para arreglarlo. Los alfas visitantes habían llegado hacía una hora, y el salón bullía con una energía peligrosa. Me movía entre las mesas como un fantasma, rellenando copas y recogiendo platos, con la mirada baja. La voz de mi madre resonaba en mi memoria, un fragmento de antes de que todo se derrumbara. Cuando tengas miedo, respira lentamente. Cuenta las cosas que puedes tocar. Eres más fuerte de lo que crees. Me había aferrado a esas palabras en cada humillación, en cada noche fría, en cada momento en que quería desaparecer por completo. Presioné el pulgar contra el borde liso de la bandeja. 1, contra la tela áspera de mi manga. 2, contra el pulso rápido de mi muñeca. 3, más vino aquí, chica. Me sobresalté ante la orden y me volví hacia la mesa principal, donde estaba sentado el Alpha Kane. Era enorme, con hombros como de granito y ojos que no transmitían calidez. A su lado se sentaban dos alfas visitantes, uno con mechas plateadas en su cabello oscuro y el otro más joven, inquieto, con la mirada siguiendo cada movimiento de la sala como un depredador. Y luego estaba él, el Alpha Thoron, el rey. Había oído historias sobre él mucho antes de verlo. Decían que había unificado 5 territorios mediante la fuerza y la estrategia, que podía transformarse más rápido que el pensamiento, que su lobo era negro como la medianoche, con ojos como fuego azul. Decían que era despiadado, justo pero implacable, que había perdido a su compañera hacía años y desde entonces estaba vacío, gobernando con fría eficiencia pero sin alegría. Se sentó en el centro de la mesa, inmóvil como una piedra tallada, y nunca había visto nada más aterrador ni más hermoso. Sus rasgos eran afilados, aristocráticos. Su cabello oscuro tenía toques plateados en las sienes a pesar de su relativa juventud. Llevaba su autoridad como una segunda piel, sin alardes, sin estridencias, simplemente absoluta. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando callaba, el aire mismo parecía esperar. Me acerqué con el vino, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. No lo mires, no establezcas contacto visual, llena la copa y vete. Pero cuando alcancé su copa, mi mano tembló. Una gota de vino salpicó la mesa, oscura como la sangre contra la madera pálida. El tiempo se detuvo. Sentí su mirada antes de verla, un peso que presionaba contra mi piel, buscando, evaluando lentamente, contra todo instinto, gritándome que huyera. Levanté la vista. Él me estaba mirando, no a través de mí, como siempre hacía Caín, ni con la crueldad casual de los otros lobos. Él me estaba viendo, y algo en esos ojos gris tormenta me cortó la respiración. Había reconocimiento allí, aunque nunca nos hubiéramos conocido. Había hambre,
aunque no del tipo que había aprendido a temer. Había algo antiguo y solitario y absolutamente consumidor. Cuidado, dijo, con voz baja y resonante, el tipo de sonido que se siente en el pecho. Estás temblando. No era una reprimenda, era preocupación. No pude procesarlo. Bajé la mirada bruscamente, murmuré una disculpa y huí hacia la cocina, con el pulso acelerado. Detrás de mí, oí la risa áspera de Kane. No le hagas caso. Es asustadiza como un conejo. Una humana. Era el alfa inquieto, con voz aguda y llena de interés. ¿Tienes a una humana aquí, en tu complejo? Es bastante útil. Callada, obediente. Me ardían las mejillas mientras empujaba la puerta de la cocina. Una propiedad útil y obediente. Apoyé las palmas de las manos contra la encimera, tratando de mantener el equilibrio. Pero lo único que veía eran esos ojos grises, la forma en que me habían mirado como si fuera una persona, no una cosa. ¿Estás bien, cariño? La anciana Mara, la jefa de cocina, me tocó el hombro con delicadeza. Era la única que me había mostrado amabilidad allí. Una mujer beta cuya propia hija había muerto años atrás. Me trataba como si importara. Estoy bien, susurré, aunque mi voz se quebró. Solo soy torpe. Ella me estudió con ojos sabios y cansados. Ese de ahí fuera es el rey, el mismísimo Alpha Terran. Dicen que no ha mirado a una mujer con interés desde que murió su compañera hace 5 años. Hizo una pausa y su mirada se agudizó. Pero he visto cómo te miraba hace un momento. No, negué rápidamente con la cabeza. Te equivocas. Solo era porque había derramado vino. Estaba molesto. Hija, he vivido entre lobos durante 60 años. Sé distinguir entre enfado y fascinación. Me apretó el hombro. Ten cuidado. Cuando un alfa quiere algo, los muros no lo detienen. Y cuando un rey quiere algo, no terminó la frase, pero no hacía falta. Me obligué a volver al salón con una bandeja nueva, decidida a volver a ser invisible. La conversación había pasado a las disputas territoriales y las voces se alzaban en el debate. Me mantuve en las sombras, moviéndome con eficiencia y profesionalidad gracias a mi entrenamiento. No te dejes ver, no llames la atención, no existas. Pero podía sentir su atención sobre mí. Cada vez que me movía, cada vez que pasaba cerca de la cabecera, esa misma mirada pesada me seguía. Me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Me hacía hiperconsciente de cada respiración, de cada paso. No lo entendía. No quería entenderlo. El inquieto alfa, al que había oído llamar Drake, se levantó de repente, haciendo chirriar ruidosamente su silla. Kane, sobre tu humano. Estoy interesado. La sala se quedó en silencio. Kane levantó una ceja. ¿Interesado? Necesito personal para la casa. Alguien que no desafíe, que no cause dramas en la manada. Un humano es perfecto. La mirada de Drake me encontró al otro lado de la sala, calculadora y fría. Te la cambio por ella. 2 hembras reproductoras de mi ganado, ambas de sangre fuerte. Mi sangre se heló. No, no, esto no podía estar pasando. Kane lo consideró, acariciándose la barba. Es bastante decente, está bien entrenada. Hablaba de mí como si fuera ganado. Y tal vez para él lo era, pero 2 me parecían demasiado. Entonces, una hembra en los derechos territoriales de la frontera oriental. No podía respirar. La bandeja se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un estruendo. Todos se volvieron a mirar. Me quedé paralizada, atrapada en la pesadilla de ser intercambiada como si fuera grano, impotente, sin voz, nada. Mi voz salió estrangulada. Por favor, me callé. Kane espetó. No hables a menos que te hablen. La vergüenza me inundó, caliente y sofocante. Pero debajo de ella, algo más estaba surgiendo. Rabia. Rabia pura e impotente hacia un mundo que me lo había quitado todo. Mi hogar, mi padre, mi libertad, mi voz. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas, tratando de mantener la compostura. La chica parece angustiada. La voz de Theron cortó la tensión como una navaja. Tranquila, pero absoluta. No se había movido, no había alzado la voz,
pero de repente era la única presencia en la habitación. Quizás ella tenga alguna preferencia al respecto. Kane se rió, incrédulo. Es humana, mi rey. No tiene derechos aquí. Tiene derecho a tener miedo. La mirada de Theon se posó en mí y me sentí clavada, examinada. ¿Lo sabes, verdad? No pude responder. Se me había cerrado la garganta. Mi mente era un caos de terror y algo más extraño. Esperanza, tal vez, o el fantasma de ella. ¿Por qué le importaría? ¿Por qué les importaría a cualquiera de ellos? Drake se acercó a mí, depredador, seguro de sí mismo. Seré un mejor amo que Kane. Tendrás una vida más fácil en mi territorio. Ven aquí, chica. Instintivamente, di un paso atrás y mi espalda chocó contra la pared. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todo era pánico e instinto de supervivencia. Drake extendió la mano hacia mi brazo y de repente, Terence se interpuso entre nosotros, moviéndose más rápido de lo que mis ojos podían seguir. No tocó a Drake. No era necesario. Su sola presencia era un muro. Inamovible. Peligroso. Ella se queda. Dos palabras pronunciadas con absoluta firmeza. La temperatura de la habitación bajó. La expresión de Drake se ensombreció. Estás interfiriendo en una negociación comercial. Theron, estoy evitando un error. La voz de Theron se mantuvo tranquila, pero algo salvaje acechaba bajo ella, algo que hacía que el aire supiera a metal y electricidad. Esta humana está ahora bajo mi protección. La negociación ha terminado. Kane se puso en pie, erizado. Con todo respeto, mi rey, ella es mía. Tengo los documentos de propiedad, por los que le compensaré. Dígame su precio. La sala estalló en murmullos. Me apreté más contra la pared, mareada por la confusión. Esto no podía ser real. Los reyes no intervenían por los esclavos, no protegían a los humanos, y mucho menos desafiaban a otros alfas por alguien como yo. Kane movió la mandíbula, calculando. Estaba enfadado, pero no era estúpido. No se le dice que no a un rey. 3 parejas reproductoras, linajes fuertes y derechos sobre la madera del bosque del norte. Hecho. Theon no dudó, no negoció, soltó los papeles. Ella se va conmigo esta noche. Las rodillas casi me fallan. Se va con él. ¿A dónde? ¿Para qué? Había cambiado un amo por otro, y este era infinitamente más poderoso, más peligroso, más todo. El miedo que me invadió era primitivo. Me ahogaba. Theon se volvió hacia mí, y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Estás a salvo», dijo, en voz tan baja que solo yo podía oírlo. «Te doy mi palabra. Estás a salvo». No le creí. No podía permitirme creerle, pero algo en sus ojos, ese mismo extraño reconocimiento, esa soledad que reflejaba la mía, me hizo querer creerle. La reunión se disolvió en tensas negociaciones después de eso, pero apenas me di cuenta. Mara me encontró en la cocina y me ayudó a meter mis pocas pertenencias en una bolsa de lona gastada. Me abrazó con fuerza y me susurró, «Quizás esta sea tu oportunidad, niña. Quizás». Una hora más tarde, estaba en el patio mientras un elegante coche negro esperaba con el motor en marcha. Theron salió del vestíbulo acompañado de su segunda, una mujer alta con el pelo trenzado de color plateado y los ojos de una guerrera nata. Me miró de arriba a abajo, evaluándome, y luego asintió para sí misma como si hubiera superado una prueba invisible. «Esta es Vera», dijo Theron, «mi jefa de seguridad. Te ayudará a instalarte». Apreté mi bolso, muda por el miedo y el agotamiento. Se acercaron y me obligué a no retroceder. De cerca, era aún más imponente, más alto, más ancho, irradiando un poder que hacía que mi instinto gritara peligro, incluso cuando algo más profundo me susurraba seguridad. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y cuando no lo hice, me colocó suavemente un mechón de mi pálido cabello detrás de la oreja. El gesto fue tan inesperadamente tierno que se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Tardé 3 intentos en encontrar mi voz. «Elena, Elena», lo dijo como si lo saboreara, como si lo estuviera aprendiendo. «Ya no le perteneces a nadie.
¿Lo entiendes? Ni a Kane, ni a Drake, ni a mí. Eres libre. Lo miré sin comprender. ¿Libre? ¿Qué significaba eso? Su boca se curvó en algo casi triste. No me crees, no pasa nada. Te lo demostraré, señaló el coche. Ven, te llevaremos a casa. Mientras subía al vehículo, miré hacia atrás, al recinto, al lugar que había sido mi prisión durante 3 años. Luego miré al hombre que se acomodaba en el asiento frente a mí, el rey que lo había cambiado todo con unas pocas palabras, y me pregunté en qué tipo de jaula me estaba metiendo ahora. Pero mientras nos alejábamos en la oscuridad, algo en mi pecho se relajó por primera vez en años. Quizás era una tontería, quizás era peligroso, pero, por un frágil momento, me permití tener esperanza. Y cuando me atreví a levantar la vista, lo encontré mirándome de nuevo con esos ojos gris tormenta. Y esta vez, no aparté la mirada. El viaje duró 3 horas por sinuosas carreteras forestales que ascendían sin cesar hacia el territorio montañoso. Me senté rígida en mi asiento, muy consciente de la presencia de Theron frente a mí, de las miradas ocasionales de Vera por el espejo retrovisor, de cómo el mundo exterior se volvía más salvaje y remoto. Nadie hablaba. El silencio se sentía pesado, lleno de preguntas sin formular, pero no pude encontrar el valor para expresar ninguna de ellas. Cuando finalmente llegamos, presioné mi cara contra la ventana y sentí que se me cortaba la respiración. La finca se extendía por la ladera de una montaña como algo salido de un sueño o una fortaleza. Edificios de piedra y madera se agrupaban alrededor de una estructura central que era en parte mansión, en parte castillo, con torres que se elevaban hacia el cielo salpicado de estrellas. Las luces brillaban cálidamente en docenas de ventanas, y podía ver figuras moviéndose en el interior, viviendo sus vidas en un lugar que parecía increíblemente vasto en comparación con el complejo de Cain. El aire aquí olía diferente, más limpio, con un toque de hierbas de montaña y flores que florecían por la noche, en lugar de la humedad perpetua de las tierras bajas. Bienvenida a Silver Rest, dijo Vera mientras abría mi puerta, con voz neutra pero no desagradable. La sede del rey. Salí con las piernas temblorosas, apretando mi desgastada bolsa de lona contra el pecho, como si fuera un escudo. Thean ya había salido y estaba esperando, con su perfil recortado contra la luz de la luna. Cuando se dio cuenta de mi vacilación, se acercó lentamente, con cuidado, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. «Debes de estar agotada», dijo. «Vera te llevará a tus aposentos. Tendrás privacidad, tu propio espacio. Mañana lo discutiremos todo con calma, pero esta noche descansa». ¿Mi habitación? Las palabras me sonaban extrañas. En casa de Kane, dormía en un trastero junto a la cocina, en un colchón fino que olía a mojo. Algo brilló en su expresión. Ira, pero no hacia mí. Sí, una habitación propia con cerradura en el interior de la puerta. Tú decides si la usas o no. No se me escapó el énfasis en interior. Me estaba diciendo que podía mantenerlo fuera, mantener a todos fuera. El concepto me parecía surrealista. Vera me condujo a través de la entrada principal a un gran salón que me dejó sin el poco aliento que me quedaba. El espacio se elevaba hacia arriba con vigas a la vista, talladas con intrincados diseños de lobos. Una enorme chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con las llamas crepitando alegremente, y entre las ventanas colgaban tapices que representaban bosques y cacerías, y donde quiera que mirara, veía señales de vida. Libros apilados sobre las mesas, un juguete infantil abandonado en una silla, una partida de ajedrez a medio terminar cerca de la chimenea. «La manada vive aquí», explicó Vera, al darse cuenta de mi mirada de asombro. «Somos unos 200, incluidas las familias. No somos como otros territorios. El rey cree en la comunidad, no en la jerarquía basada en el miedo», hizo una pausa. «Verás que es diferente a lo que estás acostumbrado». Subimos una amplia escalera hasta el segundo piso y luego recorrimos un pasillo iluminado con una luz suave y cálida. Vera se detuvo ante una puerta cerca del final y sacó una llave. «Esta es tuya».
La llave también es tuya, la única copia. La abrió y empujó la puerta. Entré y sentí que algo se rompía en mi pecho. La habitación no era grande, pero era preciosa. Una cama de verdad con un colchón grueso y sábanas blancas limpias ocupaba una pared, apilada con almohadas que parecían tan suaves como nubes. Enfrente había una cómoda de madera con un espejo encima. Una pequeña mesa y una silla se encontraban debajo de una ventana que daba al valle boscoso. Incluso había un baño privado. Podía ver el brillo de los azulejos a través de la puerta abierta. Todo estaba limpio, era acogedor y olía ligeramente a lavanda. Esto no puede ser para mí, susurré. El rey fue muy específico con los preparativos. Vera me entregó la llave y su peso en mi palma me hizo sentir responsabilidad, confianza. Hay un armario con ropa básica que debería servirte. Mañana te equiparán adecuadamente. El desayuno es a las 8 en el salón principal, pero si prefieres comer en privado al principio, solo tienes que decírmelo. Me volví hacia ella, luchando por procesar todo. ¿Por qué está haciendo esto? No lo entiendo. No soy nadie. Soy humana. Ahora estás bajo su protección. La expresión de Vera se suavizó ligeramente. Y Theron no hace nada sin motivo. Dale la oportunidad de explicarse. Date la oportunidad de respirar. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Ciérrala si quieres. No lo hagas si no quieres. De cualquier manera, aquí estás a salvo. Te doy mi palabra. Después de que se marchara, me quedé paralizada en medio de la habitación, incapaz de conciliar esta realidad con todo lo que sabía. Lentamente, de forma mecánica, dejé mi bolso, caminé hacia la puerta y giré la cerradura. El clic resonó con fuerza. Luego, caminé hacia la cama y me senté en el borde, presionando mis palmas contra la suave manta, y me derrumbé. Las lágrimas brotaron con fuerza y en silencio. 3 años de miedo y dolor reprimidos se derramaron en oleadas que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por mi madre, muerta hacía ya 6 años, por mi padre, que me había traicionado, por la chica que había sido antes de llegar al complejo de Cain, la que creía que el mundo podía ser amable. Lloré hasta quedarme vacía, hasta que el agotamiento me arrastró hacia las almohadas y me quedé dormida, todavía con la ropa sucia puesta. Mi pálido cabello se extendía sobre las sábanas blancas como trigo derramado. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y el sonido lejano de las risas de los niños. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La reunión, el intento de Drake de comprarme, la intervención de Theron, el imposible viaje hasta este lugar que parecía un mundo diferente. Me senté lentamente, con el cuerpo rígido, y me vi en el espejo al otro lado de la habitación. Tenía el aspecto demacrado, los ojos ojerosos y el pelo enredado. La ropa con la que había dormido estaba arrugada sin remedio. Sentí una necesidad repentina y desesperada de lavarme, de quitarme el compuesto de Kane, de empezar de cero, si es que eso era posible. El baño fue toda una revelación. Del grifo salía agua caliente. Agua caliente de verdad, no el chorrito tibio al que estaba acostumbrada. Pasé más tiempo del necesario bajo la ducha, dejando que el calor penetrara en mis huesos, lavándome el pelo 2 veces con jabón que olía a pino y a algo más dulce, casi como la miel. Cuando por fin salí, envuelta en una toalla más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás, me sentí casi humana de nuevo. El armario contenía ropa sencilla pero bien confeccionada, pantalones suaves, túnicas, un jersey cálido. Me puse unos leggings oscuros y una túnica de color crema que me llegaba hasta la mitad del muslo. Luego intenté domar mi cabello mojado y hacerme una trenza. Noté que mis manos temblaban menos que la noche anterior. Eso me pareció un progreso. Un suave golpe en la puerta me hizo congelarme. Era la voz de Elena Theon, amortiguada por la madera. ¿Puedo entrar? He traído el desayuno. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirando la cerradura, paralizada por la indecisión. Luego, lentamente, me obligué a cruzar la habitación y girarla. El clic me pareció muy fuerte. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie,
vestido con ropa sencilla y oscura, con una bandeja en equilibrio en las manos, sin el atuendo formal de la noche anterior. De alguna manera parecía más real, todavía poderoso, todavía abrumador, pero también cansado. Tenía ojeras que sugerían que había dormido tan mal como yo. Pensé que tal vez preferirías intimidad esta mañana, dijo. ¿Puedo entrar? Di un paso atrás y él entró, dejando la bandeja sobre la mesita. Había más comida de la que normalmente comía en un día. Pan fresco, mantequilla, miel, fruta cortada, huevos y té que humeaba suavemente. La vista me hizo sentir un nudo en el estómago por el hambre confusa. Él permaneció de pie, manteniendo una distancia prudente. Te debo una explicación. Varias, en realidad. Pero primero necesito saber, ¿cómo te sientes físicamente, emocionalmente? La verdad, por favor. Su franqueza me pilló desprevenida. Me abracé a mí misma, luchando por encontrar las palabras. Confusa, asustada. No entiendo por qué me ayudaste, por qué me trajiste aquí, qué quieres de mí. Asintió lentamente, como si lo esperara. Siéntate, come, te lo explicaré. Me senté en el borde de la silla mientras él se apoyaba contra la cómoda, dándome espacio. Me obligué a coger un trozo de pan, untarlo con mantequilla con dedos temblorosos y darle un mordisco. Sabía a gloria, pero inmediatamente me invadió la culpa. No me lo merecía. No me lo había ganado. Para, dijo Theon en voz baja. Levanté la vista y lo vi mirándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Puedo verlo en tu rostro. La culpa, la falta de dignidad, te condicionaron para que creyeras que no mereces la dignidad básica. La mereces. Todas las personas la merecen, humanos o lobos. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabes lo que yo. Sé que te trataron como una propiedad para cubrir las deudas de tu padre. Sé que Kane te trató como si fueras menos que nada durante 3 años. Sé que anoche casi te vendieron de nuevo a un alfa con fama de cruel. Su voz se mantuvo firme, pero la ira hervía por debajo. Sé lo suficiente como para comprender que has sobrevivido a algo que habría destrozado a mucha gente. Solo eso ya te hace extraordinario. Dejé el pan, mi apetito se había esfumado. Eso no explica por qué interferiste. Los reyes no arriesgan incidentes diplomáticos por esclavos. No lo hacen. Mi voz se quebró. No los traen a casa, les dan llaves y los llaman extraordinarios. Hubo un largo silencio. Sus ojos grises escrutaban mi rostro. Cuando habló, su voz sonaba áspera por algo que no pude identificar. Hace 5 años perdí a mi compañera. Se llamaba Seleni. Murió al dar a luz a nuestra hija, que murió con ella. Desde entonces me siento vacío, funcional, eficiente, frío. Gobernaba con justicia, pero sin sentir nada. La manada estaba preocupada. Vera estaba preocupada. Todos estaban preocupados, pero yo no encontraba la manera de volver a sentirme plenamente vivo. Hice una pausa y me encontré inclinándome hacia adelante a pesar de mi miedo, atrapada por el dolor crudo de sus palabras. Anoche, cuando entré en ese salón y te vi, se detuvo y negó con la cabeza. Parecías aterrorizada y desafiante al mismo tiempo, tratando de ser invisible mientras eras la persona más visible de la sala debido a tu diferencia. Y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez en 5 años, sentí algo. No era el vínculo de pareja. No estoy afirmando eso, sino un reconocimiento como el de un alma que llama a otra alma a través del vacío. Como si estuviera destinada a estar allí en ese momento para detener lo que estaba a punto de sucederte. Se me oprimía el pecho. No soy, no puedo sustituir, no te pido que sustituyas a nadie. Se acercó un poco más, pero siguió manteniendo la distancia. No te pido nada, Elena. Esa es la cuestión. Estás aquí porque mereces seguridad y libertad, y la oportunidad de descubrir quién eres más allá de la supervivencia. Si quieres quedarte, quédate. Si quieres irte, te ayudaré a establecerte en cualquier lugar que elijas, sin obligaciones, sin expectativas, sin deudas. Lo miré fijamente,
incapaz de procesar lo imposible de lo que me estaba ofreciendo. La gente no hace esto. No ayuda sin motivo. Entonces, déjame ser el primero. Una leve sonrisa se dibujó en su boca. Quizás ambos estemos aprendiendo algo nuevo. Los siguientes 3 días pasaron en una confusión de adaptación y normalidad surrealista. Vera me enseñó la finca, el comedor comunitario donde los miembros de la manada comían juntos, la extensa biblioteca donde me dijeron que podía tomar prestado cualquier libro que quisiera, los jardines donde crecían verduras junto a flores, los campos de entrenamiento donde los lobos practicaban tanto en forma humana como de lobo. Todos los que conocí eran educados, curiosos pero no intrusivos, y nadie me trataba como si fuera de su propiedad. Era desorientador. Seguí esperando a que se activara la trampa, a que alguien me pidiera a cambio algo por su amabilidad, pero nunca sucedió. Theron mantenía la distancia, pero lo veía a diario. Aparecía en la biblioteca mientras yo hojeaba libros y me hacía preguntas amables sobre lo que me gustaba leer. Se unía a las cenas comunitarias y siempre se aseguraba de hablar conmigo, pero nunca exigía mi atención o mi tiempo. Se movía por su territorio con una autoridad tranquila, resolviendo disputas, jugando con los niños, escuchando sus preocupaciones, y empecé a comprender que no lideraba mediante el miedo, sino mediante un cuidado genuino por su gente. De alguna manera, eso lo hacía más peligroso. Podría haberme defendido de la crueldad, de la amabilidad. Estaba indefensa. La cuarta noche me encontré incapaz de dormir. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, mi mente demasiado llena de preguntas y sentimientos a medio formar que no sabía cómo nombrar. Salí de mi habitación y deambulé por los pasillos, descubriendo un balcón con vistas al valle. La luna colgaba llena y pesada, bañando todo de plata. Yo tampoco puedo dormir. Me giré y vi a Theron emergiendo de las sombras, vestido de manera informal con pantalones oscuros y una camisa abierta. Sostenía una copa con algo de color ámbar y parecía más humano de lo que lo había visto hasta entonces. Cansado, ligeramente desaliñado, vulnerable. No quería molestar, dije rápidamente. No molestas. Este balcón es para todos, dijo apoyándose en la barandilla y contemplando el bosque. Vengo aquí cuando los recuerdos se vuelven demasiado intensos, cuando ser rey es como llevar una armadura demasiado pesada. Me alejé unos metros, atraída a pesar de mi cautela. ¿La echas de menos? A tu compañera todos los días. Su voz era tranquila, sincera, pero la intensidad se ha atenuado y ahora es un dolor sordo en lugar de una agonía. El tiempo no cura, pero te enseña a llevar la carga de otra manera. Nos quedamos en silencio, con el aire nocturno refrescándome la piel. Me encontré estudiando su perfil, sus rasgos marcados, las canas en las sienes, la forma en que la luz de la luna hacía que sus ojos parecieran casi luminosos. ¿Por qué puedes transformarte más rápido que los demás lobos? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Me miró, sorprendido. Entonces, algo parecido al placer cruzó su rostro. Curiosidad. Eso es bueno. Eso es saludable. Consideró que es un rasgo de la línea de sangre. Mi familia siempre ha sido más rápida, más fuerte, más en sintonía con nuestros lobos. Algunos piensan que eso es lo que nos hizo aptos para gobernar. Otros piensan que nos hace peligrosos. ¿Eres peligroso para los enemigos? Sí, para los inocentes. Se volvió para mirarme de frente, nunca intencionalmente. Pero el poder en sí mismo es peligroso, Elena. Corrompe. Lucho cada día para que no me convierta en alguien a quien odiaría. Su honestidad me dejó sin aliento. Era el rey, el alfa, admitiendo su debilidad ante una esclava humana a la que apenas conocía. Se sentía como confianza, frágil y preciosa. No sé cómo hacer esto, susurré. No sé cómo ser libre. Todos mis instintos me dicen que sirva, que obedezca, que me mantenga pequeña. 3 años de condicionamiento no desaparecen en 4 días, así que tómatelo con calma. Una elección a la vez, un momento de autonomía a la vez. Sonrió, triste y comprensivo. La curación no es lineal. Algunos días te sentirás fuerte,
Otros querrás esconderte. Ambos están bien. Algo cálido floreció en mi pecho, frágil como la primera flor de la primavera. Gracias, le dije, y lo sentí más profundamente de lo que las palabras podían expresar. Por verme, por detener a Drake, por todo esto. No tienes que darme las gracias por ser decente, Elena. Su mirada se mantuvo intensa y penetrante, pero de todos modos, de nada. Nos quedamos en ese balcón hasta que se puso la luna, hablando de cosas pequeñas, libros, estaciones, comidas favoritas. Y cuando finalmente regresé a mi habitación, no cerré la puerta con llave. Sentí que era el comienzo de la confianza. Sentí que era peligroso. Sentí que era esperanza. Pasaron 2 semanas como las páginas de un libro que nunca imaginé que llegaría a leer. Empecé a unirme a las comidas comunitarias con regularidad, sentándome con Vera y algunos de los otros miembros de la manada que parecían decididos a incluirme sin agobiarme. Estaba Iris, una hembra beta con cabello cobrizo, que trabajaba en los archivos y compartía mi amor por las historias antiguas. Estaba Marcus. No, me detuve. Marcus no. Estaba Owen, un lobo más joven con una sonrisa fácil que ayudaba a cuidar los jardines y me enseñaba los nombres de las hierbas de montaña. Y estaba Cora, una omega con manos suaves, que dirigía el centro de curación de la manada y me trataba como si mereciera que me cuidaran. Pero fueron los niños quienes realmente comenzaron a derretir el hielo que rodeaba mi corazón. No tenían prejuicios, ni jerarquías arraigadas. Veían a una mujer con el pelo pálido que parecía diferente y les resultaba fascinante en lugar de incorrecto. Una tarde, estaba cruzando el patio cuando una niña pequeña de unos 5 años corrió hacia mí y me agarró de la mano. «Eres amiga del rey», anunció con absoluta certeza. «Papá dice que vienes de muy lejos. ¿Has visto el océano? Yo nunca lo he visto». Me arrodillé a su altura, sorprendida por su franqueza. Yo tampoco lo he visto. Crecí en las tierras bajas, cerca del río. Su rostro se iluminó. «Soy Mayera. ¿Quieres ver mi jardín? Estoy cultivando tomates. Todavía son muy pequeños, pero Owen dice que serán grandes para el verano». Antes de que pudiera responder, me llevó hacia el invernadero, parloteando sobre la tierra y las semillas, y sobre cómo su papá le había prometido llevarla a pescar cuando hiciera buen tiempo. Me dejé llevar, sintiendo cómo algo se aflojaba en mi pecho ante su aceptación sin complicaciones. Pasamos una hora entre las plantas mientras me enseñaba sus diminutos brotes de tomate y me explicaba con todo detalle cómo funcionaba la fotosíntesis, o al menos cómo la entendía ella con sus 5 años. Theron nos encontró allí. Levanté la vista desde donde estaba agachada junto a Mira, con las manos sucias por ayudarla a comprobar la humedad del suelo, y lo vi de pie en la puerta. La expresión de su rostro me dejó sin aliento, suave, sorprendida, casi dolorosa en su ternura. «Papá». Mera soltó mi mano y corrió hacia él, y yo lo vi cogerla en brazos con afecto, dándole un beso en el pelo. Elena me ayudó con los tomates. Es muy buena en eso. ¿Puede volver mañana? Si Elena quiere, dijo él, mirándome a los ojos por encima de la cabeza de Mera. Siempre es su decisión. Más tarde, después de que Mera fuera recogida por su madre, una beta de rostro amable llamada Sarah, Theon me acompañó de vuelta al edificio principal. El sol se estaba poniendo, pintando todo con tonos ámbar y rosa. «Eres buena con ella», dijo en voz baja. «No se encariña fácilmente con los extraños. Su madre dice que ha estado hablando de ti toda la semana». Flexioné los dedos, aún sintiendo el calor fantasma de la mano de la niña en la mía. Es fácil ser buena con ella. Es sencilla, honesta. La mayoría de los niños lo son hasta que les enseñamos a no serlo. Se detuvo al pie de las escaleras que conducían a mi pasillo. «Elena, quería preguntarte algo, pero necesito que sepas que puedes negarte sin consecuencias». Mi estómago se tensó con una ansiedad instintiva. «¿Qué es?» «Hay una cumbre territorial dentro de 3 días. Representantes de 7 territorios estarán aquí para negociaciones y discusiones sobre alianzas. Es formal, político, tedioso, pero también importante. Me gustaría que asistieras». Lo miré fijamente. «¿Cómo qué? No soy de la manada.
No soy tu invitada. Como alguien bajo mi protección, a quien quiero que los otros territorios reconozcan y respeten. Su mirada era firme, seria. No te mentiré. Habrá algunos que lo cuestionen, algunos que vean tu humanidad como una debilidad, o tu presencia como un insulto a la tradición. Pero mi círculo íntimo estará allí. Vera, Owen, Cora, Iris no estará sola. Y creo que es importante que vean que Silvercrest valora todas las vidas, no solo las de los lobos. El peso de lo que me estaba pidiendo se apoderó de mí. Ser presentada públicamente, estar en una sala llena de alfas que podrían verme como menos que nada, representar algo que yo misma apenas entendía. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que permaneciera oculta, que siguiera siendo invisible. Pero ahora había otra voz, más suave pero cada vez más fuerte. La voz que había empezado a susurrar la noche en el balcón. La voz que sonaba sospechosamente como esperanza. ¿Te quedarás cerca de mí? Me oí preguntar durante la cumbre. Todo el tiempo que me necesites, sin dudar, sin condiciones, solo con certeza. Respiré temblorosamente. Entonces sí, asistiré. Algo feroz y orgulloso brilló en sus ojos. Gracias por confiar en mí. Extendió la mano lentamente, anunciando el movimiento, y cuando no me aparté, me apretó suavemente el hombro. El contacto duró solo un segundo, pero su calidez permaneció mucho tiempo después de que se alejara. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Vera me llevó a una habitación que nunca había visto antes, llena de ropa formal de varios estilos y tallas. Me explicó que la manada tenía una colección para dignatarios visitantes o miembros que necesitaban ropa adecuada para ceremonias. Necesitarás algo que inspire respeto sin ser agresivo, dijo, sacando varias opciones. No eres de la manada, por lo que la vestimenta ceremonial tradicional no sería apropiada, pero estás bajo la protección personal del rey, lo que tiene su propio peso. Tenemos que encontrar un equilibrio. Nos decidimos por un vestido de color verde bosque intenso, de diseño sencillo, pero muy bien confeccionado, con mangas largas y un cuello alto que daba sensación de protección más que de restricción. Me quedaba como si estuviera hecho a medida, cayendo justo por encima de los tobillos. Vera trenzó mi pálido cabello con un intrincado patrón que yo nunca habría podido hacer, entretejiendo finos hilos de plata que reflejaban la luz. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. Tenía un aspecto importante, como alguien que pertenecía a salas importantes con gente importante. La disonancia cognitiva me hacía dar vueltas la cabeza. Lo harás bien, me dijo Vera, mirándome a los ojos en el reflejo. Recuerda que no estás allí para complacer a nadie más que a ti misma. Tú existes, tú importas, y eso es suficiente. Cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que responder ante mí y ante el rey. El día de la cumbre llegó frío y luminoso. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago, y estuve a punto de convencerme de no asistir en 3 ocasiones distintas. Pero cada vez que buscaba una excusa, recordaba las palabras de Theon. Una elección a la vez, un momento de autonomía a la vez. Esta era mi elección para ser vista, para existir en un espacio que siempre había excluido a personas como yo, para ser valiente incluso cuando estaba aterrorizada. La cumbre se celebró en el gran salón, que se había transformado con mesas adicionales dispuestas en círculo, cada una marcada con un sello territorial. Los representantes comenzaron a llegar a media mañana. Los alfas y sus segundos, los betas con documentos, algunos omegas que actuaban como asesores. El aire vibraba con poder y política, con saludos cuidadosos y posturas calculadas. Entré con el círculo íntimo de Theron. Vera, Owen, Iris y Cora me rodeaban en una sutil formación protectora. Las conversaciones se entrecortaban y se detenían cuando la gente me veía. Sentía el peso de docenas de miradas, oía las preguntas susurradas. ¿Quién es esa? Una humana. ¿Por qué está aquí? ¿Es suya? No, él no haría eso. ¿O sí? Me ardían las mejillas, pero mantuve la barbilla alta y me concentré en respirar. Theron estaba al otro extremo del salón, hablando con un alfa mayor. Pero en cuanto percibió el cambio de energía,
levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron a través del espacio abarrotado y él se excusó inmediatamente, cruzando hacia mi lado con pasos decididos. Elena, dijo mi nombre con claridad, deliberadamente, para que todos lo oyeran. Gracias por venir. Por favor, siéntate con mi consejo. Señaló los asientos marcados con el escudo de plata. La posición privilegiada en el círculo. Un murmullo recorrió la multitud. No se trataba solo de asistir. Se trataba de honor, posición, reconocimiento. Un alfa que no conocía. Alto, con cabello rojizo y rasgos afilados, se acercó con un desdén mal disimulado. Theron, sin duda esto es un gesto. Un humano en la cumbre territorial. ¿Qué será lo próximo? ¿Conejos negociando derechos fronterizos? La temperatura bajó. La expresión de Theon no cambió, pero el aire a su alrededor se volvió pesado, cargado de amenazas. Alpha Brennan, le sugiero que reconsidere su tono. Elena es mi invitada y está bajo mi protección. Si la insulta, me insulta a mí. Espero haber sido claro. Brennan abrió ligeramente los ojos. Me miró y luego volvió a mirar a Theron, claramente reevaluando la situación. Mis disculpas, Rey Theron. No era mi intención ofenderte. Entonces ofrece tus disculpas a la persona a la que realmente has ofendido. El silencio era absoluto. Todos observaban cómo este alfa, este poderoso líder territorial, luchaba con su orgullo. Finalmente, con rigidez, se volvió hacia mí. Mis disculpas, señorita. Hablé sin pensar. Logré asentir ligeramente, sin confiar en mi voz. Brennan se retiró y el murmullo normal de la conversación se reanudó lentamente, pero el mensaje había quedado claro. No se me podía ignorar ni faltar al respeto. Terence se inclinó hacia mí, con voz baja y dirigida solo a mí. ¿Estás bien? Creo que sí, susurré, aunque me temblaban las manos. Era necesario. Tienen que entender los límites de inmediato. Su mano se cernió cerca de mi espalda, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Ven, déjame presentarte a los aliados a los que realmente respeto. La siguiente hora fue surrealista. Theon me guió a través de las presentaciones con cuidadosa precisión, permaneciendo siempre cerca, dejando siempre claro que yo estaba allí por su elección y bajo su protección. Algunos alfas fueron genuinamente acogedores. Una mujer llamada Elena, que gobernaba el territorio costero del norte, me sonrió cálidamente y entabló conversación conmigo sobre rutas comerciales y asentamientos humanos. Otros fueron corteses, claramente confundidos, pero sin atreverse a cuestionar la decisión de Thrawn. Y luego estaban los que, como Brennan, observaban con hostilidad apenas disimulada, viendo mi presencia como un insulto a todo lo que creían sobre la jerarquía y el poder. Las negociaciones propiamente dichas comenzaron después del almuerzo. Me senté en el asiento que me habían asignado, flanqueada por Vera e Iris, tratando de seguir las complejas discusiones sobre fronteras, reparto de recursos y disputas territoriales. Era abrumador, pero también fascinante. Empecé a ver la intrincada red de relaciones y política que mantenía su mundo en funcionamiento o lo hacía fracasar cuando los egos chocaban. A mitad de un tenso debate sobre los derechos de caza, otro alfa, más joven, de ojos oscuros y boca cruel, dirigió de repente su atención hacia mí. Tengo curiosidad, Rey Theron. ¿Esta humana que has traído está aquí realmente como una declaración política o es algo personal? Su sonrisa era afilada. Todos sabemos que has perdido a tu compañera. Quizás simplemente te sientes solo y buscas compañía de otro tipo. Sin juzgar, por supuesto. Todos tenemos necesidades. La insinuación era clara, deliberadamente insultante tanto para mí como para Theron. La sala contuvo la respiración. Sentí la furia de Theron como una fuerza física. Vi cómo apretaba las manos sobre la mesa. Vi cómo la mano de Vera se movía instintivamente hacia el arma que llevaba en el cinturón. Pero antes de que nadie pudiera responder, me encontré hablando. Mi presencia aquí no tiene nada que ver con la soledad o las necesidades de nadie. Mi voz temblaba, pero se escuchó. Estoy aquí porque el rey Thoron cree que todas las personas merecen dignidad y representación.
independientemente de su especie. Estoy aquí porque él piensa de forma diferente a los alfas como tú, que miden el valor solo por el poder. Y estoy aquí porque así lo he elegido, no porque me hayan obligado, intercambiado o comprado. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía creer que acabara de hablar. No podía creer que hubiera desafiado a un alfa en una sala llena de testigos. El terror me invadió, pero debajo de él ardía algo más. Orgullo, tal vez, o ira, o ambos. El cruel alfa me miró fijamente, claramente sorprendido de que me atreviera a responder. Luego lentamente comenzó a reír. Bueno, después de todo, tiene dientes. Mis disculpas, señorita. Es más valiente de lo que pensaba. No era una disculpa real, pero era un reconocimiento. Me mantuve firme y sobreviví. La mano de Theron encontró la mía bajo la mesa y la apretó una vez. Gratitud, orgullo, tranquilidad, y luego la soltó. Las negociaciones continuaron, pero algo había cambiado. Ya no era solo la extraña reina humana que Theron había traído. Era una persona que había hablado por sí misma. Cuando la cumbre finalmente concluyó horas más tarde, estaba agotada como nunca antes lo había estado. No era cansancio físico, sino un profundo agotamiento por estar constantemente alerta, demostrando constantemente mi derecho a existir en ese espacio. Theon me acompañó de vuelta a mis aposentos. Vera se mantuvo discretamente varios pasos por detrás. Hoy has estado extraordinaria, dijo en voz baja. Lo que le dijiste al Alpha Garrett requirió un valor que no estoy seguro de haber tenido en tu lugar. Me reí temblorosa y ligeramente histérica. No puedo creer que lo haya hecho. Pensé que me iba a arrancar la garganta. No se habría atrevido. No en mi salón. No contigo. Terence se detuvo frente a mi puerta y se volvió hacia mí. Elena, tengo que decirte algo. Estas últimas semanas, tenerte aquí, verte sanar y crecer y encontrar tu voz. También ha sido sanador para mí. Me recuerdas que la fuerza no siempre es ruidosa o agresiva. A veces es una persistencia silenciosa. A veces es elegir la esperanza cuando sería más fácil caer en la desesperación. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo no soy tan fuerte. La mayoría de los días estoy aterrorizada. Estar aterrorizada y hacerlo de todos modos. Esa es la definición de valentía. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me colocó con delicadeza un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. El gesto se estaba volviendo familiar, casi íntimo. Estás transformando a Elena en exactamente quien siempre debiste ser. Su mano se quedó cerca de mi cara, y me encontré inclinándome hacia su tacto sin pensar. Sus ojos se oscurecieron y por un momento me quedé sin aliento. Pero él dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Duerme bien. Te has ganado tu descanso. Después de que se marchara, entré en mi habitación y me dejé caer sobre la cama, con el corazón acelerado por emociones que no podía nombrar. En algún momento, esto había dejado de ser una cuestión de supervivencia y libertad. En algún momento, había empezado a sentir algo mucho más peligroso hacia el rey que me había salvado. Y por la forma en que me había mirado hacia un momento, no era la única que sentía eso. A la mañana siguiente de la cumbre, me desperté en medio del caos. Las voces elevadas resonaban en los pasillos. Pasos urgentes resonaban frente a mi puerta, y en algún lugar a lo lejos, alguien gritaba órdenes en un tono que me helaba la sangre. Me vestí rápidamente, con los dedos torpes por la ansiedad, y salí para encontrar la finca, normalmente tranquila, transformada en un caos organizado. Vera apareció por una esquina, con expresión sombría. Bien, estás despierta. Tenemos que llevarte a un lugar seguro. ¿Qué está pasando? Violación de la frontera. Una manada rebelde, unos 30 ejemplares, cruzó a nuestro territorio durante la noche. Han tomado rehenes de uno de nuestros asentamientos periféricos. Su mano se cerró alrededor de mi brazo, con firmeza, pero sin dolor, y me empujó hacia las escaleras. Terren está organizando un equipo de respuesta. El protocolo dice que todos los no combatientes se trasladen al ala segura. Mi corazón latía con fuerza. Los rehenes están allí. Algo brilló en los ojos de Bear. 3 familias.
Sí, hay niños entre ellos. Imágenes pasaron por mi mente. La brillante sonrisa de Meiera cuando me enseñó sus tomateras. La forma en que me agarró la mano con tanta confianza. Quiero ayudar. Tiene que haber algo que pueda hacer. No puedo quedarme escondida mientras hay gente en peligro. Elena, eres humana. Eres vulnerable de una forma que los miembros de la manada no lo son. El lugar más seguro para ti es el centro de curación. Las palabras salieron con repentina certeza. Cora necesitará ayuda si hay heridos. Puede que no sea un lobo, pero tengo manos. Puedo ir a buscar suministros, preparar vendajes, ayudar en lo que necesite. Vera me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, pero quédate dentro del centro de curación. Entendido. Pase lo que pase, no salgas de ese edificio. Me acompañó a través de la finca hasta una estructura de piedra cerca de la muralla oriental. Dentro, Cora ya se estaba preparando, colocando instrumentos y organizando medicamentos. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por líneas de concentración. Levantó la vista cuando entramos y el alivio se reflejó en sus rasgos. Gracias a la luna, estaba a punto de pedir ayuda. Elena, ¿puedes empezar a cortar esas sábanas en tiras? Necesitaremos vendajes. Muchos. Señaló una pila de tela blanca limpia. Me puse a trabajar de inmediato, agradecida por tener algo concreto que hacer. Ver se marchó después de sacarme la promesa de que me quedaría allí. Y entonces solo quedamos Kai y yo en la calma antes de la tormenta. ¿Cómo de grave será?, pregunté, mientras mis manos se movían mecánicamente para rasgar la tela. Cora apretó la mandíbula. Los renegados son impredecibles. Algunos se rendirán cuando se den cuenta de que se enfrentan a la guardia de élite de Theron. Otros lucharán hasta el final. En cualquier caso, es posible que tengamos heridos. No terminó la frase, pero la palabra muertos quedó suspendida entre nosotras. Trabajamos en un silencio intenso, preparándonos para los horrores que solo podíamos imaginar. Pasó una hora, luego dos. Mis manos se acalambraron por el movimiento repetitivo, pero no paré. A través de las ventanas, podía ver a los miembros de la manada moviéndose con precisión militar. Algunos en forma de lobo, otros en forma humana portando armas. Todo el territorio se había transformado en una fortaleza, preparándose para la guerra. Entonces las puertas se abrieron de golpe y empezaron a traer a los heridos. La primera oleada fue relativamente leve. Cortes de garras, mordeduras, un brazo roto. Cora se movía con eficiente elegancia, indicándome dónde aplicar presión, cuándo pasarle los instrumentos, cómo sujetar a un paciente mientras ella trabajaba. Los lobos heridos eran estoicos, apenas emitían un sonido, incluso cuando el dolor debía de ser insoportable. Me obligué a concentrarme en las tareas, a no pensar en la sangre ni en las implicaciones de cada herida. Trajeron a un joven macho con el costado desgarrado y tuve que tragar saliva para contener las náuseas. Pero me quedé. Le entregué a Cora lo que necesitaba, mantuve las heridas limpias y susurré palabras de ánimo a los pacientes que me agarraban la mano con fuerza desesperada. «Lo estás haciendo bien», dijo Cora en voz baja durante un breve descanso. «Mejor que algunos lobos a los que he entrenado. No te asustas». «Me asusto por dentro», admití, secándome el sudor de la frente con la manga. «Simplemente no tengo tiempo para demostrarlo». Ella sonrió levemente. «Ese es el secreto para sobrevivir. Sigue adelante incluso cuando estés aterrorizada». Las puertas se abrieron de nuevo, y esta vez fue Theron quien entró, medio cargando a Owen. Mi corazón se detuvo. Owen estaba pálido, con el hombro empapado en sangre, pero estaba consciente y esbozó una débil sonrisa cuando me vio. «Hola, Elena. Resulta que a los renegados no les gustan las metáforas sobre jardines durante las negociaciones. ¿Quién lo hubiera dicho?» «¡Deja de hablar, idiota!», gruñó Theron, pero su voz sonaba áspera por la preocupación. Ayudó a Owen a subirse a una mesa y finalmente me miró. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver mi ropa manchada de sangre, mi trenza despeinada y el vendaje que sostenía listo para Cora. «¿Qué haces aquí?». No era una acusación, era sorpresa, tal vez incluso admiración. «¿Ayudando?».
Respondí simplemente, Cora necesitaba ayuda. Yo puedo. Algo intenso cruzó por su rostro, pero no hubo tiempo para analizarlo. Cora ya estaba examinando el hombro de Owen, con manos suaves pero minuciosas. Es profunda, pero no ha afectado a los vasos principales. Te curarás, pero estarás fuera de combate al menos una semana. Los rehenes, le pregunté a Theron mientras Cora trabajaba. ¿Están a salvo? Los sacamos con un mínimo de bajas. Se pasó la mano por el pelo y noté que le temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la bajada de adrenalina tras el intenso combate. Los renegados estaban desesperados. No eran estratégicos. Les dimos a elegir, marcharse pacíficamente o afrontar las consecuencias. La mayoría optó por marcharse. Unos pocos no lo hicieron. No dio más detalles y yo no pregunté. Algunos conocimientos eran demasiado pesados de soportar. Deberías descansar, le dije, al notar el agotamiento en su rostro y la tensión en sus hombros. Pareces a punto de desmayarte. Estoy bien. No lo estás. Siéntate antes de que te caigas. Ka levantó la vista, con los labios temblorosos. Tiene razón. No serás útil a nadie si te desmayas por agotamiento. Siéntate. Déjanos examinarte. Theron parecía querer discutir, pero Owen se rió y luego hizo una mueca de dolor. Hazle caso, jefe. Ya domina el tono de voz de los sanadores. A regañadientes, Theon se dejó caer en un taburete. Me acerqué con cuidado, consciente de repente de que estaba a punto de tocarlo, de examinarlo en busca de heridas. Mis manos temblaban mientras le tocaba la camisa, buscando heridas ocultas bajo la tela. Había arañazos, moretones, pero nada grave. Tienes suerte, murmuré, pasando mis dedos suavemente por un moretón particularmente feo en sus costillas. Soy rápido, corrigió, y luego me agarró la mano, inmovilizándola contra su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos, fuertes, vivos. Gracias por ayudarme, por estar aquí. Sé que esto no es lo que esperabas cuando aceptaste asistir a la cumbre. La vida rara vez lo es. Lo miré a los ojos, sorprendida por lo cerca que estábamos, por la intimidad de ese momento en medio del caos. Pero me alegro de haber podido hacer algo útil. Estoy cansada de sentirme impotente. Nunca has sido impotente. Simplemente no has tenido la oportunidad de demostrar tu fuerza. Su pulgar rozó mis nudillos, un susurro de contacto que hizo que el calor recorriera mi cuerpo. Eres extraordinaria, Elena. Espero que empieces a darte cuenta. Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de nuevo con más heridos y el momento se rompió. Volvimos al ritmo de la clasificación y el tratamiento, trabajando hasta que se puso el sol y el flujo de heridos finalmente se detuvo. Para entonces, estaba cubierta de sangre y sudor. Me dolía la espalda, tenía calambres en las manos, pero también me sentía más útil que en años. Cora me envió a asearme mientras ella terminaba con los últimos pacientes. Me froté la sangre de las manos y los brazos, me puse ropa limpia que alguien había traído y salí para encontrar el centro de curación por fin en silencio. La mayoría de los heridos habían sido trasladados a las salas de recuperación. Owen dormía, con el hombro bien vendado. Cora estaba sentada en su escritorio actualizando los registros de los pacientes. Vete, me dijo sin levantar la vista. Ya has hecho suficiente por hoy, más que suficiente. Duerme. Pero yo no quería volver a mi habitación. Me sentía inquieta, nerviosa, a pesar del cansancio, obsesionada por todo lo que había visto. En lugar de eso me encontré caminando por la finca a oscuras hacia el balcón, donde Theron y yo habíamos hablado semanas atrás. El aire nocturno era fresco y limpio, y arrastraba el olor a sangre y medicina. No me sorprendió cuando apareció a mi lado minutos después, silencioso como una sombra. Yo tampoco puedo dormir, le dije. Todavía tengo demasiada adrenalina. Se apoyó en la barandilla y se quedó mirando el bosque donde su gente había luchado y sangrado ese día. No dejo de repasar cada decisión, preguntándome si podría haberlo evitado, haber hecho algo diferente. Tú los salvaste, los rehenes, tu manada, están vivos gracias a ti. Algunos no lo lograron. Su voz sonaba ronca.
3 renegados prefirieron la muerte a la rendición. Uno de mis guardias resultó gravemente herido. Sobrevivirá, pero el daño sacudió la cabeza. El peso del liderazgo. Cada pérdida se siente como algo personal. Me acerqué, atraída por su dolor. Quería ofrecerle consuelo, aunque no sabía cómo. No se puede salvar a todo el mundo. Solo se puede hacer lo mejor posible y aceptar el resultado. Es lo único que podemos hacer. Se volvió para mirarme y a la luz de la luna, sus ojos eran oscuros como una tormenta y estaban llenos de algo que me dejó sin aliento. Cuando te vi hoy en el centro de curación, cubierta de sangre, ayudando a mi gente sin dudarlo, ¿sabes lo que pensé? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Pensé que nunca había visto a nadie más hermoso, más valiente, más adecuado. Dio un paso más hacia mí y el aire entre nosotros se sintió eléctrico, cargado de posibilidades. Elena, estas últimas semanas te has vuelto esencial para mí, no como un proyecto o una responsabilidad, sino como tú, tu fuerza, tu compasión, tu presencia. Me encuentro buscándote en cada habitación, escuchando tu voz, deseando compartir cada pequeño momento contigo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Theon, sé que no debería decir esto. Sé que es demasiado pronto, que necesitas tiempo para curarte, que la dinámica de poder complica todo. Levantó la mano y me acarició la mejilla con infinita delicadeza. Pero también sé que la vida es frágil y que el mañana no está garantizado. Así que necesito que sepas que significas para mí más de lo que jamás pensé que volvería a sentir. Las lágrimas me picaban en los ojos. Me aterrorizas, susurré. No por lo que eres, sino por lo que siento cuando estoy cerca de ti. He pasado 3 años haciéndome pequeña, invisible, segura. Pero cuando estoy contigo, quiero que me vean. Quiero importar. Quiero... Mi voz se quebró. Quiero cosas que ya no sé cómo querer. Entonces, quédate de todos modos. Su frente descansaba contra la mía y nos quedamos allí respirando el mismo aire, existiendo en el mismo momento imposible. No tenemos que apresurarnos, no tenemos que definir nada. Pero Elena, si sientes aunque sea una fracción de lo que yo siento, entonces, por favor, quédate. No por obligación, miedo o gratitud. Quédate porque quieres ver a dónde nos lleva esto. Quédate porque así lo eliges. Cerré los ojos, sintiendo su calor, la seguridad, la aterradora posibilidad de la felicidad. Todos mis instintos me gritaban que era peligroso, que el apego conducía al dolor, que la esperanza era un lujo que no podía permitirme. Pero estaba tan cansada de tener miedo, tan cansada de sobrevivir en lugar de vivir. Me quedaré, susurré, elijo quedarme. Entonces, sus brazos me rodearon, cuidadosos y fuertes, atrayéndome hacia su pecho. Me dejé sumergir en el abrazo. Me dejé abrazar por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Su latido era constante bajo mi oreja. Su calor se filtraba en mis huesos. Y durante unos pocos momentos perfectos, el mundo solo éramos nosotros. Cuando finalmente nos separamos, su mano se demoró en mi cara, su pulgar acariciando mi pómulo. Los dos deberíamos descansar. Mañana nos traerá nuevos retos. Mañana siempre los trae. Esbocé una sonrisa cansada, pero quizá eso estaba bien. Me acompañó a mi habitación, con nuestras manos sin llegar a tocarse, pero lo suficientemente cerca como para sentir el casi contacto. En mi puerta se detuvo. Duerme bien, Elena, y gracias por todo lo de hoy, pero sobre todo por decidir quedarte. Después de que se marchara, entré en mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Mi mente daba vueltas con todo lo que había sucedido. La violencia, el miedo, la sangre, pero también el propósito, la conexión, el momento en el balcón cuando todo había cambiado irrevocablemente. Me estaba enamorando de él, el rey, el alfa, el hombre que me había visto cuando era invisible y me había devuelto mi humanidad. Era imprudente y probablemente una tontería y absolutamente aterrador. Pero también era real. Y por primera vez en años, lo real parecía merecer la pena el riesgo.
Me quedé dormida con sus palabras resonando en mi mente. Significas para mí más de lo que pensé que podría volver a sentir, y me permití creer que podría ser cierto. Las semanas que siguieron al ataque de los renegados trajeron cambios que se extendieron por Silverrest como piedras lanzadas al agua tranquila. Aumentaron las patrullas fronterizas y se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Pero también se iniciaron negociaciones con los territorios vecinos para abordar las causas fundamentales que creaban a los renegados. Lobos expulsados o abandonados, desesperados y peligrosos. Lo vi equilibrar la fuerza con la compasión, la autoridad con la comprensión, y me enamoré más profundamente cada día que pasaba. No nos precipitamos en nada, en cambio, construimos algo más lento y más sólido. Las mañanas compartiendo café en la biblioteca antes de que la finca se despertara. Las noches tardías en el balcón hablando de todo y de nada. Momentos robados en el jardín, donde él me encontraba ayudando a mí era con sus plantas. Cada conversación revelaba nuevas capas, nuevas vulnerabilidades, nuevas razones para preocuparse. Me habló de Celine, no para comparar, sino para que comprendiera la forma de su dolor, cómo lo había vaciado y cómo poco a poco estaba aprendiendo a llenar esos espacios de nuevo. Yo le hablé de la muerte de mi madre, de la traición de mi padre, de la chica que había sido antes de que el complejo de Caín me enseñara a desaparecer. Intercambiamos cicatrices como regalos, confiando el uno en el otro nuestros puntos débiles. La manada se dio cuenta, por supuesto. Capté miradas cómplices de Vera, bromas amables de Owen, cuyo hombro se estaba curando bien, y sonrisas complacidas de Cora. Los niños eran menos sutiles. Mera había empezado a llamarme el amigo de papá, con un énfasis significativo, y otros jóvenes habían empezado a seguirme a todas partes, haciéndome preguntas sobre los humanos y sobre por qué mi pelo era tan claro, y si podía enseñarles a trenzarlo como yo. Pero no todo el mundo estaba contento. Había miembros de la manada que veían con recelo o desaprobación mi creciente cercanía con su rey. Un humano elevado a tal estatus, tratado con un favor tan evidente, desafiaba su visión del mundo, su jerarquía, su sentido del orden natural. Intenté que no me molestara, pero algunos días los susurros dolían más que otros. Fue Iris quien me encontró llorando en los archivos una tarde, un mes después del ataque. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Simplemente estaba allí, esperando. Creen que lo estoy utilizando, logré decir finalmente. Que lo estoy manipulando o que él está faltando al respeto a la memoria de Selene al preocuparse por mí. Creen que no encajo, que soy una contaminación en su perfecto mundo de lobos. Algunos piensan eso, asintió Iris con calma. Otros piensan que eres lo mejor que le ha pasado en 5 años. La pregunta es, ¿qué piensas tú? Me sequé los ojos con brusquedad. Creo que estoy aterrorizada. Creo que esto está sucediendo demasiado rápido y no sé cómo confiar en ello. Creo que él se merece a alguien más fuerte, alguien que encaje, alguien que pueda estar a su lado sin causar problemas. Elena. Iris me tomó la mano con firmeza. Él no quiere a alguien que encaje en el molde. Quiere a alguien real, alguien que lo desafíe a ser mejor, alguien que lo vea como un hombre, no solo como un rey. Me apretó los dedos. Tienes derecho a estar asustada, tienes derecho a dudar, pero no dejes que el miedo de los demás dicte tus decisiones. Has pasado demasiado tiempo viviendo para los demás. Ahora vive para ti misma. Sus palabras se me quedaron grabadas como una verdad. Esa noche, cuando Theron me encontró en la biblioteca, como solía hacer a menudo, tomé una decisión. Quiero aprender a defenderme, le dije sin preámbulos. Defenderme de verdad, no solo esconderme o huir. Si voy a quedarme aquí, si voy a hacer lo que sea que hay entre nosotros, necesito ser capaz de protegerme. Necesito dejar de ser la carga de la que todos tienen que preocuparse. Algo feroz y orgulloso brilló en sus ojos. Yo mismo te enseñaré mañana por la mañana en el campo de entrenamiento. Pero Elena, tú no eres una carga. Nunca lo has sido. Quizás no para ti, pero lo soy para mí misma. Le miré fijamente a los ojos. Necesito hacer esto por mí. Entonces empezaremos mañana.
El entrenamiento fue brutal. Ron no me mimó ni hizo concesiones por mi humanidad. Me enseñó a usar mi menor tamaño como ventaja, a leer el lenguaje corporal de mi oponente, dónde golpear para causar el máximo daño incluso sin fuerza sobrenatural. Aprendí a caer correctamente, a rodar, a usar el impulso contra oponentes más grandes. Mi cuerpo me dolía constantemente, cubierto de moretones que Cora curaba cada noche. Pero seguí adelante. Vera se unió a algunas sesiones y me enseñó a manejar el cuchillo con paciente precisión. Owen me mostró los puntos de presión y los puntos débiles de la anatomía del lobo. Incluso algunos de los miembros de la manada que se habían mostrado escépticos empezaron a ofrecerme consejos, respetando el esfuerzo, aunque aún no entendieran el propósito. Pero eran las manos de Theron las que guiaban mi postura, su voz firme con instrucciones, su presencia la que me empujaba más fuerte y me cogía cuando inevitablemente caía. Entrenábamos hasta que yo jadeaba y estaba empapada en sudor. Luego él me ayudaba a estirar, sus dedos cuidadosos sobre mis músculos cansados. La intimidad de eso era más potente que cualquier beso. Estás ganando velocidad, me dijo una mañana después de que lograra darle un golpe, aunque leve, en las costillas. El orgullo teñía su voz, más fuerte, más segura. Me incliné, con las manos en las rodillas recuperando el aliento. Lo que estoy ganando es cansancio. Él se rió y el sonido aflojó algo en mi pecho. Rara vez se reía, por lo que cada vez que lo hacía era como un tesoro. Vamos, una ronda más y luego desayunamos. Eres cruel, soy minucioso. Hay una diferencia. Me tendió la mano y me ayudó a levantarme. Por un momento nos quedamos cerca, con su mano aún sosteniendo la mía, ambos respirando con dificultad, y el aire entre nosotros se sentía denso de posibilidades. Levantó su mano libre hacia mi cara y me apartó los mechones de cabello claro que se habían escapado de mi trenza. El gesto se había vuelto familiar, casi ritual. Era su forma de tocarme sin presionarme más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Elena, dijo en voz baja, tengo que decirte algo. Mi corazón se aceleró. Está bien, dentro de 2 semanas hay una ceremonia formal, una celebración del equinoccio de primavera. Es tradicional, importante para levantar la moral. Como rey, se espera que asista con una pareja, alguien que esté a mi lado y represente el futuro de Silverrest. Hizo una pausa y me miró a los ojos con sus ojos grises. Quiero que esa persona seas tú, no como propiedad, no como obligación, sino como mi elección, como alguien de quien me enorgullece estar a su lado. Las implicaciones me abrumaron. No se trataba solo de asistir a otra cumbre. Era una declaración pública, un reconocimiento oficial, reclamarme como suya ante toda la manada y los dignatarios visitantes. Era enorme, aterrador, irrevocable. Nunca me aceptarán por completo, susurré. Algunos siempre me verán como inferior, como algo incorrecto. Algunos lo harán, otros ya te aceptan. El resto aprenderá o se irá. Es su elección, dijo apretando mi mano con fuerza. Pero necesito saber lo que tú quieres, no lo que crees que yo quiero, ni lo que es más fácil o seguro. ¿Qué te dice tu corazón? Cerré los ojos, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro, su calor a mi lado, la fuerza constante que había encontrado aquí, en este lugar imposible, con este hombre imposible. Mi corazón decía que sí, gritaba que sí, pero mi miedo me susurraba todas las formas en que esto podría destruirme. Todavía estoy sanando, dije finalmente, abriendo los ojos. Todavía estoy aprendiendo quién soy más allá de la supervivencia. Pero Theron, respiré temblorosamente. Me has devuelto la vida. Me has demostrado que puedo ser más que lo que me hicieron. Y cuando imagino mi futuro, tú estás en él. Así que sí, estaré a tu lado. Elijo estarlo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era radiante, transformándolo de rey a simple hombre, simplemente feliz. Me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con fuerza, y sentí su corazón latir contra el mío tan rápido y salvaje como el mío. Gracias, susurró contra mi cabello por confiar en mí, por elegir esto,
por ser lo suficientemente valiente como para tener esperanza. Nos quedamos allí, en el campo de entrenamiento, abrazados, y me permití creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta felicidad. Las 2 semanas previas a la ceremonia pasaron en un torbellino de preparativos y creciente expectación. Vera me ayudó a elegir un vestido, no blanco como el de una ceremonia tradicional, porque esto no era eso, al menos todavía, sino de un azul medianoche intenso que hacía que mi pálido cabello pareciera plateado. El vestido era precioso, elegante, con intrincados bordados a lo largo del corpiño que representaban lobos corriendo bajo las estrellas. La noche antes de la ceremonia no pude dormir. La ansiedad se apoderó de mí. Todos los viejos miedos resurgían para susurrarme su veneno. ¿Y si le avergonzaba? ¿Y si demostraba que todos los escépticos tenían razón? ¿Y si todo esto era un elaborado error? Me encontré caminando por la tranquila finca, buscando el balcón que se había convertido en mi refugio. Pero esta vez no estaba sola. Vera estaba allí, contemplando el bosque iluminado por la luna. ¿Tampoco puedes dormir?, me preguntó cuando me acerqué a ella. Pienso demasiado. Se quedó callada un momento y luego dijo, yo era la mejor amiga de Selina. ¿Lo sabías? Crecimos juntas, entrenamos juntas. Cuando murió pensé que Theon nunca se recuperaría. Seguía con su vida, pero no había nada detrás de sus ojos, solo de ver dolor y vacío. Se me hizo un nudo en la garganta. No estoy tratando de reemplazarla. Nunca podría, lo sé, por eso esto funciona. Se volvió hacia mí. Tú no eres Selene, no estás intentando ocupar su lugar. Estás creando tu propio espacio a su lado. Y al hacerlo, le estás ayudando a recordar que la vida puede albergar más de un amor, más de un capítulo. Le estás ayudando a sanar, Elena. Y él también te está ayudando a ti a sanar. Eso es lo que hace que esto esté bien. Las lágrimas nublaron mi visión. Tengo tanto miedo de fallarle, de no ser suficiente. Entonces eres normal. La sonrisa de Ver era amable. El amor da miedo. Nos hace vulnerables como nada más puede hacerlo. Pero también es lo más poderoso que tenemos. Mañana, cuando estés a su lado, recuerda que Él te eligió a ti, no porque seas perfecta, sino porque eres real, porque importas. Confía en eso. Después de que se marchara, me quedé en el balcón hasta que el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados. Cuando el sol salió por completo, me sentí más tranquila, centrada, preparada. La ceremonia estaba prevista para la puesta de sol, cuando la energía del equinoccio de primavera era más fuerte. El gran salón se había transformado con flores y velas, con estandartes que llevaban el escudo de armas plateado. Los miembros de la manada llenaban el espacio vestidos con sus mejores galas, junto con los alfas visitantes y los representantes de los territorios aliados. El aire vibraba de energía y expectación. Esperé en una pequeña antecámara. Iris y Cora estaban conmigo para apoyarme. El vestido me quedaba perfecto, la tela era fresca y suave al contacto con mi piel. Iris me había trenzado el pelo en una elaborada corona, entrelazando pequeñas flores blancas que olían a esperanza. «Pareces una reina», dijo Cora en voz baja. «No lo soy. Todavía no. Pero podría serlo». Iris me miró a los ojos en el espejo. «Si quieres serlo, si lo eliges». Antes de que pudiera responder, apareció Vera. «Es la hora». Sentí las piernas débiles mientras la seguía hasta la entrada del gran salón. Las puertas estaban cerradas y podía oír el murmullo de las voces al otro lado. Cientos de personas esperando, observando, juzgando. Mi respiración se volvió entrecortada y rápida, y el pánico se apoderó de mí. Entonces se abrieron las puertas y lo vi. Estaban al otro extremo del salón, vestido con un traje formal negro con bordados plateados que combinaban con las canas de su cabello. Pero fue su rostro lo que me tranquilizó. La forma en que su expresión se suavizó cuando me vio. La forma en que sus ojos seguían cada uno de mis pasos. La forma en que sonrió como si yo fuera la única persona en el mundo. Caminé por ese pasillo con la barbilla levantada y los hombros hacia atrás. Ya no intentaba ser invisible.
Ya no me disculpaba por existir. Cada paso era una elección. Cada respiración era valor. Y cuando llegué a su lado, cuando él tomó mi mano entre las suyas y se volvió hacia la multitud reunida, me sentí poderosa de una forma que nunca había imaginado. La ceremonia en sí fue preciosa. Antiguos rituales de la manada mezclados con nuevas tradiciones, bendiciones y juramentos, y gestos simbólicos. Theron habló primero, y su voz resonó en todo el salón. Hoy celebramos nuevos comienzos, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la promesa de crecimiento. Estoy aquí como vuestro rey, pero también como un hombre que ha aprendido que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Elena me ha enseñado que la compasión no es debilidad, que la vulnerabilidad requiere más valor que la violencia, que la curación es un acto de rebeldía contra la desesperación. Se volvió hacia mí y sus ojos expresaban todo lo que las palabras no podían expresar. La elijo como mi compañera, mi igual, mi esperanza para el mañana. Y os pido a vosotros, mi manada, que aceptéis esta elección y la acojáis plenamente en nuestra familia. Se hizo el silencio. Era el momento del desafío. Si alguien tenía alguna objeción, la tradición le permitía hablar ahora. Mi corazón latía con fuerza mientras los segundos se alargaban hasta convertirse en una eternidad. Entonces, entre la multitud, se oyó la pequeña voz de mi ira. Doy la bienvenida a Elena. Es simpática y me ayudó a cultivar mis tomates. Las risas se extendieron por la sala, rompiendo la tensión. Otros comenzaron a expresar su aceptación. Owen, Cora y Iris, más voces se unieron hasta convertirse en una ola de sonido. No todos participaron. Vi a Brennan y a algunos otros permanecer en silencio, con expresiones de desaprobación, pero la mayoría habló y sus voces tuvieron peso. Theron me apretó la mano y luego me hizo un gesto con la cabeza. Era mi turno, había preparado unas palabras, las había ensayado 100 veces, pero allí de pie, sintiendo el peso de todas esas miradas, abandoné el guión y hablé desde el corazón. Llegué aquí destrozada, creyendo que no era más que una propiedad, que mi valor se medía por mi utilidad para los demás. Pero Silver Rest, esta manada, este lugar, este hombre, me enseñaron lo contrario. Me enseñaron que el valor no se gana con el sufrimiento o el servicio. Es inherente. Es un derecho innato. Toda persona, independientemente de su especie o poder, merece dignidad. Mi voz se fortaleció. Puede que sea humana, puede que sea diferente, pero elijo estar aquí. Elijo formar parte de esta familia. Y prometo honrar esa elección con acciones, con compasión, con valentía. Puede que nunca sea un lobo, pero puedo ser parte de la manada si me aceptáis. Esta vez, la respuesta fue más fuerte, más entusiasta. Vi lágrimas en el rostro de Cora. Vi a Vera asintiendo con la cabeza. Vi incluso a algunos de los escépticos reconsiderando sus posiciones. El anciano que había oficiado la ceremonia dio un paso adelante y pronunció la bendición final. Entonces Theon se volvió completamente hacia mí, con las manos enmarcando mi rostro y los ojos pidiendo permiso. Respondí poniéndome de puntillas y acortando la distancia entre nosotros. El beso fue suave al principio, vacilante, probatorio. Luego se intensificó y se convirtió en algo más. Promesa, pasión y reconocimiento. Dos personas que encontraban su hogar el uno en el otro. La sala estalló en vítores y aullidos, pero yo apenas los oí. El mundo se había reducido a su boca sobre la mía, sus fuertes brazos alrededor de mí, la certeza de que ese momento era el adecuado. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Mi Elena, susurró. Mi valiente, imposible y perfecta Elena. Tu Elena, asentí. Si estás seguro, yo nunca he estado más segura de nada. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Música y baile, comida y bebida, una alegría que se sentía contagiosa. Bailé con Theron, con Owen, con los miembros de la manada que habían decidido darme una oportunidad. Mera se quedó dormida en mi regazo en un momento dado, con su pequeña mano agarrada a mi vestido,
y sentí que algo en mi pecho se expandía casi dolorosamente. Esto era una familia. Esto era un hogar. Esto era todo lo que pensaba que había perdido para siempre. Cerca de la medianoche, Theron y yo nos escapamos de la fiesta en busca de tranquilidad en los jardines. El aire primaveral era fresco y dulce, con flores que florecían por la noche. Caminamos de la mano, sin rumbo fijo, simplemente juntos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Después de esta noche, después de esto, ¿qué viene después? Lo que elijamos. Se detuvo y se volvió hacia mí. No hay un guión para esto, Elena. Lo inventamos sobre la marcha, día a día. Pero sé esto, quiero cada día. Quiero las mañanas y las noches y todos los momentos mundanos que hay entre medias. Quiero construir algo real contigo. Algo que honre tanto quiénes éramos como en quienes nos estamos convirtiendo. Suena aterrador. Lo es. Su sonrisa era torcida, consciente de sí misma. Pero las mejores cosas suelen serlo. Pensé en todo lo que había llevado a este momento. El dolor y el miedo, la lenta curación, el valor que se necesitaba para volver a tener esperanza. Pensé en la chica que había sido en el complejo de Caín, convencida de que no era nada, destinada a nada. Si pudiera volver atrás y decirle que esto la esperaba, que encontraría fuerza en la gentileza, el poder y la vulnerabilidad, el amor en el último lugar que esperaba, no lo habría creído, pero era real, todo. Las cicatrices y el crecimiento, los finales y los comienzos. El hombre que me había visto cuando era invisible y se había negado a dejarme desaparecer. Entonces tengamos miedo juntos, le dije, y lo besé de nuevo bajo las estrellas. 6 meses después, estaba en el mismo jardín, viendo a Meera perseguir mariposas entre las flores, con su risa brillante como campanas. Mi cabello, aún pálido como el trigo en invierno, caía suelto por mi espalda, tal y como le gustaba a Theon. El campo de entrenamiento se había convertido en mi segundo hogar, y ahora enseñaba defensa básica a otros miembros de la manada. No solo a humanos, sino a cualquiera que quisiera aprender. Los archivos de la biblioteca contenían un proyecto que estaba desarrollando con Iris, en el que se documentaba la historia de la manada desde múltiples perspectivas, incluidas las humanas. Había encontrado mi lugar, no convirtiéndome en algo que no era, sino siendo exactamente quien era. Theron salió de la finca y se acercó a mí, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro. ¿En qué piensas? ¿En lo lejos que he llegado? ¿En lo lejos que hemos llegado? Me recosté en su calor. ¿Cuánto te agradezco que me vieras aquella noche? Siempre te veré, murmuró contra mi cabello. Es imposible no verte. Brillas demasiado. Me giré entre sus brazos y le estudié el rostro. Las sombras que habían acechado sus ojos cuando nos conocimos habían desaparecido, sustituidas por satisfacción y paz. Ambos nos habíamos curado. No perfectamente, no por completo, pero lo suficiente. Lo suficiente para amar, para esperar, para construir el mañana. Te quiero, le dije. Las palabras aún sabían lo suficiente como para parecer preciosas. Mi rey, mi compañero, mi hogar. Te amo. Me besó la frente, las mejillas, finalmente la boca, mi Helena, mi corazón, mi futuro. Y allí, en el jardín donde la primavera florecía eterna, donde una mujer humana y un rey lobo habían construido algo imposible y lo habían hecho realidad, nos quedamos juntos, sanados, completos y por fin libres.